vamos a obtener la media, la mediana y moda de los datos dados en la siguiente tabla, que muestra las edades de compradores de coches nuevos de una gran distribuidora. Entonces aquí en nuestra tabla tenemos nuestras clases de intervalos de edades. Entre 28 y 32 años, 20 personas compraron un auto nuevo. 23 personas cuya edad está entre los 33 y los 37 años compraron un auto nuevo. Asimismo, 71 personas cuyas edades están entre los 38 y los 42 años se compraron su auto nuevo. Y así tenemos también que en el intervalo de 43 años a 47 hubieron 45 personas que compraron su auto nuevo, y de 48 a 52 tuvimos 26. Bien, primero lo que vamos a determinar es el valor medio de cada intervalo. En este caso vamos a sumar 28 más 32 y lo vamos a dividir entre 2, y esto pues nos va a dar el valor de 30. 30 va a ser nuestro valor medio para nuestra clase. Y si hacemos lo mismo con 33 más 37 entre 2, pues aquí nos va a dar un resultado de 35. De 38 a 42 el valor medio va a ser de 40. De 43 a 47 va a ser de 45. Y de 48 a 52 va a ser el valor de 50. Con esta tabla me va a servir para calcular mi media aritmética. Entonces recordemos que la fórmula de la media aritmética es el cociente de la suma del producto de nuestras frecuencias por nuestros valores medios y todo dividido entre el total de datos. Entonces la letra N aquí viene siendo mi total de datos, que va a ser de un valor de 185, que es la suma de todas las frecuencias o el total de compradores. Entonces, sumando todo esto nos va a dar ese total de 185. Bien, y entonces vamos a sustituir aquí en la formulita. Vamos a poner la multiplicación de nuestra primera frecuencia 20. Va a multiplicar a nuestro primer valor medio de 30. Y le vamos a sumar el producto de 23 por 35. Y así vamos a ir acumulando los productos de las frecuencias por los valores medios. 71 por 40 más 45 por 45 más 26 por 50. Y todo va a ser dividido entre 185. Entonces, al hacer esto con nuestra calculadora, nos va a quedar un resultado de 40.91 como nuestra media aritmética. Bien. Ahora lo que vamos a calcular es la mediana. Para calcular la mediana vamos a llenar la tabla de frecuencia acumulada.
Empezamos copiando la primera frecuencia de nuestra clase menor, que en este caso es 20. Y le vamos a ir sumando 20 más 23, pues nos va a dar aquí 43. 43 más 71, aquí nos va a dar 114. Y 114 más 45 nos va a dar aquí 159. Y así podemos concluir que 159 más 26 pues nos da 185, que es el total de mis datos. Bien, vamos a determinar la clase mediana. Entonces vamos a partir el número total de datos a la mitad, que esto sería dividir 185 sobre 2, y nos va a quedar un valor de 92.5. Y con este dato vamos a localizar la clase mediana. Entonces aquí nuestra primera frecuencia es 20, ya se acumulan 43, y ya en 114 ya se pasó de 92.5. Entonces aquí esta es nuestra clase mediana, o la clase que se encuentra en el centro. Bien, ahora de aquí vamos a determinar entonces pues la frecuencia de esa clase mediana, pues va a ser el valor de 71. Se hace nuestra frecuencia. También vamos a necesitar la suma de todas las frecuencias acumuladas antes de llegar a esa clase, que sería 20 más 23, que nos darían 43. 43 es nuestra frecuencia acumulada. Y también vamos a requerir el ancho de intervalo, que va a ser le vamos a restar a 42, 38 el extremo inferior, y le sumamos 1, y pues esto nos va a dar un ancho de 5. Ese es nuestro ancho. Entonces en nuestra fórmula tenemos que es el límite inferior más n partido por 2 menos la suma de las frecuencias acumuladas antes de llegar a esa clase, dividido entre la frecuencia de la clase mediana, y todo esto multiplicado por el ancho de la clase. Entonces esta es nuestra fórmula. Y vamos a fijarnos quién es el límite inferior de la clase. Entonces nuestra clase mediana es 38 a 42. Entonces mi límite inferior va a ser de 37.9. Este va a ser mi límite 1, o mi límite inferior de clase. Entonces lo vamos a escribir acá. Mi límite inferior de clase, 37.9. Entonces ya tenemos aquí todos nuestros datos. Ahora lo único que tenemos que hacer es sustituir esos datos en nuestra fórmula. Entonces nos va a quedar que nuestra mediana va a ser igual a 37.9 más n medios es 92.5 menos 43 partido por 71, y todo esto multiplicado por 5. Entonces, realizando esa operación con la calculadora nos va a quedar 37.9 más 3.48, y entonces aquí vamos a tener ya una mediana de 41.38.
Ahí tenemos nuestra mediana. Bien, ahora solamente nos falta por determinar nuestra moda, que sería el valor que más se repite de todos los datos, y para eso vamos a necesitar el límite inferior de la clase mediana, que es de 37.9, y vamos a requerir de la primera frecuencia delta 1, que va a ser restar a 71, que es la frecuencia de la mediana, restarle 23. Entonces aquí vamos a poner 71 menos 23 y nos va a quedar esto igual a 48. Y nuestra segunda diferencia va a ser que a 71 le vamos a restar la frecuencia posterior, que es 45. Entonces aquí le vamos a restar 45 y esto nos va a quedar 26. Ya sabemos que nuestro ancho de intervalo es de 5. Entonces nuestra fórmula para la moda va a ser el límite inferior de la clase mediana más la diferencia 1 partida por la suma de la diferencia 1 y la diferencia 2, y todo eso multiplicado por el ancho de clase. Y ya sustituimos y nos va a quedar aquí 37.9 más 48, y aquí abajo vamos a sumar 48 más 26, todo esto multiplicado por 5, y esto nos va a dar 37.9 más 3.24 de nuestra calculadora, y por lo tanto vamos a tener una moda de 41.14. Entonces lo que quiere decir es que 41 años es la edad que más se presentó dentro de los clientes. La edad que está en medio de todos los clientes es de 41.38 y el promedio de edades de nuestros clientes es de 40.91. Y así tenemos calculado nuestras medidas de tendencia central.